y el estudio lo tendremos del versículo 12 en adelante. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 12 en adelante. En este capítulo hemos estado viendo algunas cosas muy interesantes con respecto a la vida práctica de los creyentes y también a algunos aspectos doctrinales hemos visto también. Teológicamente tenemos una posición en Cristo y según los primeros versículos, los creyentes somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Versículo 1 dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, cuando una persona ha confiado en Cristo, se le puede llamar hijo de Dios. Bueno, y en el versículo 2, y lo somos, dijo el apóstol Juan, ¿verdad? Y lo somos. También en este pasaje, en el versículo 2, encontramos que los creyentes seremos como Cristo, ¿verdad? En el futuro seremos igual que Cristo. Ahora tenemos la vieja naturaleza y esa vieja naturaleza no nos deja ser igual a Cristo. Por rato estamos en la cima, glorificando a Dios y en el Espíritu, ¿verdad? Y de repente la vieja naturaleza nos trae hasta abajo otra vez, ¿verdad? Entonces, la vieja naturaleza es la fuente donde vienen las cosas malas, los malos pensamientos, los malos deseos y todas aquellas cosas que dañan la integridad del creyente. Y por eso es que los creyentes muchas veces somos criticados y en la vida cristiana muchas veces no alcanzamos el estándar que la gente quisiera ver en nosotros, o la medida que la gente quiere ver acerca de los creyentes. Entonces, alguna gente dice, bueno, ¿y cómo es posible que un creyente sea igual a la gente del mundo? Si hacen la pregunta, los mismos del mundo, ¿verdad? Ahora entonces, pero el problema es que los creyentes todavía tenemos la vieja naturaleza. Y la vieja naturaleza nos hace flaquear en nuestra vida espiritual. También vimos en el capítulo 3 que los creyentes no practicamos el pecado en una forma habitual. No practicamos el pecado en una forma habitual. No deberíamos practicar el pecado. En otras palabras, en el capítulo 2 ya Juan escribió, ¿verdad?, que estas cosas he escrito para que no pequéis. Pero si hubiéramos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Es decir, que el deseo y la voluntad de Dios es que no pequemos, pero que vivamos una vida de santificación. Pero Juan sabía que íbamos a fallar, íbamos a pecar. Entonces, en este capítulo Juan ha escrito: todo el que permanece en él no peca. Ahora, ¿cuál es la clave entonces de la victoria del creyente? La victoria del creyente es permanecer en él, permanecer en Cristo. Esa es la victoria del creyente. El que permanece en él no peca, y esa es una realidad. Si permanecemos en Cristo, si vivimos confiados en Él, si dependemos de Él, entonces la vida cristiana va a ser diferente. No como muchas veces vemos en la vida práctica a través de la constancia de permanecer en Él, es que tenemos la victoria, pero en la vida práctica muchas veces vemos solo derrotas, ¿verdad? Vemos solo derrotas. Y allí nos hemos quedado, ¿verdad? Y también el pensamiento de Juan, él dice: ninguno que es nacido de Dios
practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Y cuál es la simiente de Dios? Es la nueva naturaleza. Ahora, ¿a dónde está el problema entonces? En la vieja naturaleza. Pero tenemos dos simientes. Una simiente que proviene del diablo, ¿no? Que es la vieja naturaleza, y una simiente que proviene de Dios, que es la nueva naturaleza. Entonces, si permanecemos en esa simiente que Dios nos ha dado, vamos a tener victoria en la vida cristiana. Pero si no, vamos a vivir solo en derrota, en la vida carnal, no espiritual. Entonces, para Juan, según el estudio anterior, los creyentes deben de tener algunas señales para, que son una evidencia de que somos hijos de Dios. ¿Y cuáles son esas señales? Bueno, dice que no practicamos la injusticia, no que debemos de practicar la justicia. Entonces, también dice que si nos amamos unos a los otros, esa es otra señal de que nosotros somos hijos de Dios. Y ahí entonces había una distinción en el versículo 10 que estudiamos en el miércoles pasado. Unos son, bueno, se pueden conocer los hijos de Dios y los hijos del diablo. Naturalmente, los hijos del diablo son identificados por todos los pecados habituales que cometen. Y ahí entran en esa lista que el apóstol Pablo hizo en varias cartas, ¿no? Ahí están todos los pecados. Bueno, los que Pablo dijo, ¿verdad? Estos son algunos de los pecados, porque puede haber más. Ahora entonces, y el que practica eso, para Juan era, bueno, se le podemos llamar, estos son hijos del diablo. Pero los hijos de Dios debían de hacer la diferencia. Ahora, pero todavía, una pregunta, todavía los hijos de Dios practicamos algunas cosas que practican los hijos del diablo. Claro que sí. Todavía. ¿Y cuál es el problema? La vieja naturaleza. La vieja se impone. No nos dejan modelar lo que Pablo le llamó el fruto del Espíritu, ¿verdad? Donde está el amor, la paz, la benignidad, la templanza y todas esas cosas deberíamos de modelar nosotros, el fruto del Espíritu. Pero sin embargo, tenemos problemas para ello. Entonces, nos hemos quedado hasta ahí. Vamos al versículo 12. Versículo 12. En el versículo 12, según la versión lenguaje sencillo, dice, bueno, vamos a leer versículos 11 y 12. Desde el principio se les ha enseñado a ustedes que nosotros debemos amarnos unos a otros. Desde el principio se les ha enseñado a ustedes de que debemos de amarnos unos a los otros. Entonces, y esa fue una enseñanza de Cristo, ¿verdad? Cristo enseñó que debemos de amarnos unos a otros. Cuando dice desde el principio, el mensaje de Cristo iba lleno, y no solamente de palabras, sino de la vida práctica de Cristo. Cristo nos mostró cómo amar a los demás. Y Él mismo fue ejemplo de amor al ser el sacrificio por todos nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, prácticamente Jesús a nosotros nos llamó. Ustedes dicen que yo soy maestro de ustedes, les digo a los discípulos, y en verdad lo soy. Pero ustedes no quieren hacer lo que yo les digo que hagan. Entonces ahí es donde está el problema. El problema está en que muchas veces solamente somos oidores de la palabra, pero no hacedores de la palabra. Y Jesús no tenía ese problema, porque Jesús no solamente hablaba, sino que
así a las cosas. Es más, desde lo más alto y sublime de lo que era Jesús, que bajó desde los cielos, que bajó hasta ser un siervo, lo más bajo de aquel tiempo. Pero Jesús no mostró. Es más, les digo a los discípulos, hagan eso ustedes también. O sea, fue un llamado práctico. Nosotros quizás lo más esencial sería que cada cosa que se aprendiese se llevara a la práctica. Y ahora vamos a ver algunas cosas prácticas aquí, en este pasaje que vamos a estudiar. Y dice, ustedes, en el versículo 11, dice, desde el principio se les ha enseñado a ustedes que nosotros debemos amarnos unos a otros. Versículo 1, no debemos ser como Caín. Bueno, el ejemplo más vivo que trajo a la memoria Juan fue el de Caín. ¿Qué hizo Caín? Mató a su hermano Abel. Ahora entonces, Caín y Abel eran hijos de Adán. Entonces, y habían sido instruidos por Adán. Por eso mucha gente dice que Adán no fue salvo, porque fue sacado del jardín del Edén. Y estar sacado fuera del jardín del Edén significaba estar separado de Dios, y eso significa muerte. Más sin embargo, antes de ser echado del jardín del Edén, por la negligencia del ser humano y de la naturaleza pecaminosa, cuando pecó, Dios sacrificó unos animales y vistió a Adán y Eva, ¿verdad?, con las pieles de esos animales. Adán y Eva dieron el sacrificio de un inocente por un culpable, un pecador. Entonces, Adán había instruido a sus hijos. Y el problema que encontramos en el capítulo 4 de Génesis es que ellos fueron a presentar ofrendas al Señor. Ahora, algunos dicen que la ofrenda de Caín no fue una ofrenda que fuera mala, ¿no? Y en realidad era una buena ofrenda porque llevó de los mejores frutos. El problema es, y algunos dicen que fue correcta la ofrenda de Adán, algunos intérpretes de la Biblia así lo piensan, fue correcta la ofrenda de Caín, porque también Dios recibía ofrendas de especies, pero el problema fue la actitud de Caín, ¿verdad? Y Adán les había instruido que el sacrificio que Dios recibía era únicamente de un cordero. Debían de hacerlo de esa manera, ¿verdad? Debían de hacerlo de esa manera. A veces vemos aquí en la gente necia también, insistiendo en algunas cosas de la ley. Y decimos, no, si Dios ha dicho que vamos por la gracia, debemos de hacerlo de acuerdo a la gracia. Porque si nos vamos de acuerdo a la ley, Dios no va a aceptar nada de eso. Ya Dios está, a través de las dispensaciones nos ha enseñado que de una dispensación a otra algunas cosas cambian y debemos de retomar lo que Él quiere que hagamos. Ahora entonces, Caín no llevó el sacrificio de un corderito, sino que llevó de los mejores frutos. Ahora, pero si nosotros observamos el pasaje donde aparece la historia de Caín y Abel, Dios le pregunta, en el capítulo 4 de Génesis, Dios le pregunta, ¿a dónde está tu hermano? ¿A dónde está tu hermano? ¿Acaso soy guarda de mi hermano? Dice Caín, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa esto, hermano? ¿Acaso, por ejemplo, si a uno de ustedes le preguntáramos, ¿dónde está el hermano fulano de tal? ¿Cuál sería la respuesta de ustedes? Es lo mismo. Ahora entonces, si le preguntara, por ejemplo, digamos, voy a poner ejemplo de
dio Caín. Pero la hermana Jesús me daría otra respuesta. No me daría la de Caín. Ahora entonces, pero en esto de cuando pastoreamos el rebaño, ¿verdad? A veces nos preocupamos por los hermanos que no vienen, entonces vamos a buscarlos y vamos a visitarlos. Entonces, porque estamos diferentes a Caín, pero Caín le interesaba ver, no le interesaba ver. Significaba que, por eso es que lo pone como ejemplo, no tenía amor para su hermano. Y a mí que me preguntan sobre Abel, pues, y que no es tu hermano Abel. No sabes acerca de Abel, es tu hermano, y eran hermanos carnales. Nosotros somos hermanos espirituales, ¿verdad? Pero ellos eran hermanos carnales. Y dice que debido a la reacción de Dios, si no hiciera lo malo, le dijo Dios a Caín, no estaríamos en este problema. Rectificar, hacer lo que he mandado que hagas, y allí se va a acabar el problema. Se va a acabar el problema. Pero dice que el semblante de Caín se había enseñado, es decir, se había enojado. Yo me imagino la cara de Caín pálida, verde y bravo, temblándole la quijada. Así nos pasa a nosotros cuando nos enojamos a veces, ¿no? Hasta tiembla la quijada de la bravura que hay. Entonces, y fíjense bien, entonces vemos aquí que este Caín no quiso rectificar, se había enojado con Dios y se había enojado con su hermano porque Dios le recibió la ofrenda. ¿Qué culpa tenía Abel de haber hecho las cosas bien? Pues entonces vemos aquí que este Caín dice que a partir de ahí sintió envidia por su hermano. Ahora, la envidia, ¿hasta dónde puede llevar la envidia? Puede llevar hasta la muerte de otra persona, la envidia. Y ya habrá pasado en el mundo otra historia parecida, sí. Ha pasado. Ahora entonces vemos que, pero el mensaje es para los hermanos de Cristo. La pregunta que debemos hacer, ¿habrá algunos hermanos que sienten envidia de otro hermano? ¿Podrá haber algún hermano que siente envidia de otro hermano? Bueno, y la envidia es el producto que llega hasta de provocar, de llegar hasta la muerte. Entonces, los creyentes podemos ser envidiosos, por eso cuando Pablo escribió, ¿verdad?, las cartas y hizo esa lista, va la envidia ahí también. Entonces, la envidia es un pecado, es un problema que es producto de la vieja naturaleza. Entonces, Juan dice, los creyentes debemos de amarnos uno, no como Caín cuando mató a Abel. Significaba que aquí Juan está diciendo, Caín no amaba a Abel. Entonces, ¿y qué es amar a alguien, a otra persona? Es preocuparnos, pensar en los demás como que fuera algo tan cercano mío, ¿no? Pensar en sus necesidades, en sus problemas, en las situaciones que está pasando. La familia se identifica muchas veces con no toda la familia, ¿verdad?, pero hay familias que son tan llevaderas que se identifican con la situación de otros parientes. Entonces, significa que esa familia se preocupa unos por los otros, y así deberíamos de ser nosotros. Los creyentes debemos de preocuparnos unos por los otros. Eso es lo práctico del amor, ¿no? Fíjense que ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a sacrificarnos por un hermano? A sacrificarnos por un hermano. Entonces, si nosotros estuviéramos dispuestos a sacrificarnos por un hermano, estaríamos mostrando verdaderamente el amor, porque este pasaje del capítulo 3 es algo práctico, de la vida práctica.
versículos que encontramos aquí, en este capítulo 3, muchos escritores, intérpretes de la Biblia dicen que la salvación se pierde, porque Juan habla en un contraste como que si alguien, un creyente, no pudiera hacer lo que él dice, que un inconverso hace. Mas, sin embargo, sabemos nosotros por las escrituras que muchos creyentes todavía cometen los pecados que Dios no quisiera que se cometieran. Ahora entonces, vemos aquí en el versículo 12, dice que era como un hijo del diablo y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Hace la pregunta, ¿verdad? Aquí en el versículo 12. ¿Y por qué lo mató? Porque lo que Caín hacía era malo y lo que hacía su hermano era bueno. Había una gran diferencia ahí. Había una gran diferencia. Entonces, si un creyente podría hacer algo malo todavía, ¿no? Sí, todavía. Pero es correcto hacer algo malo para un creyente. No. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribió la carta a los romanos, él dijo: pecaremos para que la gracia abunde de ninguna manera. O sea que no está, digamos, validado que una persona, como dice, soy salvo por gracia. Y entonces, si Cristo hizo todo por mí, entonces puedo vivir la vida como yo quiero, ¿verdad? No es así. La Biblia nos da lineamientos para vivir la vida cristiana, ¿verdad? Ahora entonces, y dice que la diferencia entre Caín y Abel era que uno hacía cosas buenas y el otro cosas malas. Ahora, ¿de dónde vienen las cosas buenas? Desde aquí, ¿verdad? Desde la cabeza vienen las cosas buenas. ¿Y de dónde vienen las cosas malas? Desde la cabeza también. Nuestra forma de pensar. Ahora, ¿a quién usamos nosotros para pensar bien? ¿Y a quién usamos para pensar mal? Pues hay dos naturalezas en nuestro ser. Versículo 13. Versículo 13 dice: hermanos míos, no se extrañen si los que son del mundo los odian. No se extrañen si el mundo los odia. Ahora entonces, aquí hay un problema encerrado en la vida práctica. ¿Por qué es que algunos creyentes no dan testimonio de que son creyentes delante de alguna gente? ¿Por qué será que algunos creyentes? Porque pueden caer mal. Fíjense bien, pueden caer mal. Entonces, mejor no digo que creyente, porque esta gente que está aquí me va a agarrar de cargo, ¿verdad? Me agarran de cargo. Hoy que estábamos ahí haciendo la escultura de la mamá del hermano Neno, andaba de moro que anda ahí en la calle, se llama Pedro. Y entonces, ahí estábamos nosotros haciendo la escultura, cuando de repente aparece como una plástica. Esos creyentes, esos pastores del día, esos pastores, y toda la gente que estaba ahí, solo el hermano Batista era el creyente que estaba ahí. Y ahí todos eran conversos. Y dice: para sacarle la corita a los creyentes, así brincan, y brincaba. Y me quedaban viendo todos ahí, ¿verdad? Y se reían de mí, ¿verdad? Y otro lo provocaba: ¿cómo es que hacen los pastores? ¿Verdad? Entonces, la gente va a querer hablar más de uno. Y va a querer hacer lo que da mal a uno. No es extraño, dice Juan aquí, que habla de los creyentes. ¿Sabe qué sería extraño? No es extraño que el mundo los aborrezca, pero ¿sabe qué es extraño, hermano?
para Dios, ¿qué sería extraño? Que los creyentes se aborrezcan unos con otros. Eso sí sería extraño, porque para Dios significa que si somos creyentes deberíamos de vernos de otra manera, ¿no? Extraño sería, Juan diría, es extraño, ¿por qué los creyentes no se aman unos a los otros si ya les dijimos que se amen unos a los otros? ¿Verdad? Entonces, más sin embargo tenemos una explicación, ¿verdad? Bíblica, por qué sucede esto, pero ¿habrán hermanos que odien a otros hermanos? Pues a lo mejor que decir, miren, en el mundo se ve tanta cosa. ¿Por qué es que suceden las divisiones en las iglesias? En las iglesias, muchas iglesias se dividen por pleitos entre los líderes espirituales. Pelean, llegan hasta el grado de que ya no se toleran, mejor hacen dos grupos de la iglesia. Y dicen, no, y es que este ya me cayó mal, mejor me voy a llevar un grupo de la gente, voy a hacer otra iglesia. Entonces, eso nos parecería extraño que no debiera de suceder, ¿verdad? Porque lejos de dividirse las iglesias, ¿qué es lo que deberían de hacer? Ir a evangelizar y que la iglesia crezca, establecer nuevas iglesias, pero no a través de una división. Y un hermano me consultó un día así y me dice, hermano, y de una iglesia que no es bautista. Me dice, hermano, sí, que nosotros estamos queriendo darle una torre al pastor. Así me dijo, así con esta palabra, le queremos dar en la torre al pastor. ¿Y quiénes le quieren dar en la torre al pastor? Le digo, que es el varón que Dios ha puesto. Le digo, debían de pensarlo bien, es el varón que Dios nos ha puesto ahí. Entonces ustedes se van a poner en contra de Dios. No, me dijo, es que no, el problema no es por eso, no es que él ha adoptado falsa doctrina. Nosotros no, pues ahí están en algo diferente. Pero si era solo por darle, estaban equivocados. No me decían que está adoptando falsa doctrina. Nosotros no estamos de acuerdo y él no quiere dejar de enseñar así. Bueno, ahí sí, la Biblia dice que se puede tratar como un pastor así, de una manera diferente. Y entonces, pero le digo, deben de procurar que la iglesia no se divida, porque el consejo que le di al hermano, ¿no? Deben de procurar que la iglesia no se divida. Dime, porque este es el problema que tenemos que muchos lo siguen a él. No deben de tener cuidado para tratar este problema. ¿Por qué? Porque muchas veces estos problemas no los tratan bíblicamente, y el otro consejo que le di a bíblico, cómo tratar este asunto. Ahora entonces, resulta que por eso las iglesias a veces se dividen, ¿no? Entonces, pero dice Juan, no les parezca extraño si el mundo lo odia a ustedes. El apóstol Juan había escrito también en el Evangelio, no, el mundo nos va a aborrecer. Si me ha aborrecido a mí, dijo en el Evangelio de Juan, no les va a aborrecer a ustedes, el mundo. Si hicieron leña del árbol verde, ¿cómo no van a hacer del árbol seco? ¿Verdad? Ese era el pensamiento de Jesús. Es decir, pero ¿por qué está hablando Juan así? Bueno, porque aquí va a ser la diferencia en también cómo el mundo puede tratar a los creyentes y cómo deberíamos de tratarnos entre creyentes. El mundo nos trata de una manera diferente y los creyentes muchas veces nos tratamos como que fuéramos del mundo. Y allí es donde el apóstol Juan quiere llegar y dice, no es correcto hacer eso. Ahora, versículo 14. Nosotros hemos pasado de la muerte a la vida. Nosotros hemos pasado, aquí va a ser una diferencia. Nosotros hemos pasado de la muerte a la vida. ¿Cuándo fue que pasamos de muerte a vida, hermano? Cuando nacimos de nuevo.
versículo 14 dice, el amor que nos tenemos demuestra que ya no estamos muertos, sino que ahora vivimos. El amor que nos tenemos. El amor que nos tenemos significa entonces que en esta versión de lenguaje del siglo dice, bueno, de hecho lo está viendo como que verdaderamente ese amor existe, es real, es concreto en la vida de los creyentes. Significa que ya no estamos condenados, no somos parte del mundo, pues, sino que no estamos muertos, sino que hemos nacido de nuevo. Es que la palabra usada aquí, estuve revisando esta palabra, en el griego significa pasar de un lugar, bueno, pasar por alto de un lugar a otro. O sea que hemos cambiado de posición. Estábamos muertos, ahora estamos vivos. Y la gente ahí en el mundo que no ha confiado en Cristo son muertos vivos. Ya andan caminando, pero están muertos. Pero nosotros ahora estamos vivos. Y Jesús dijo, bueno, si una persona está muerta, pero goza de vida eterna, muerta físicamente, pero goza de vida eterna. En el versículo 14 dice, nosotros hemos pasado de muerte a la vida y lo sabemos porque amamos a nuestros hermanos. Ahora, ¿qué significa esto, hermanos? Nosotros hemos pasado de muerte a vida porque amamos a nuestros. Entonces, ¿cuál debe ser la señal de que nosotros hemos nacido de nuevo entonces? Amarnos a nuestros hermanos, amar a nuestros hermanos. Esa debe ser la señal. Ahora, ¿cuesta amar a los demás, hermanos? Pero yo pienso que podemos empezar por lo menos a tolerarlos, por lo menos. Si no tenemos la capacidad de amar a los demás, por lo menos a tolerar. Eso ya haría la diferencia a la gente del mundo. Ahora, las señales aquí del amor. Tolerar, aunque la palabra tolerarse no la estoy metiendo dentro del amor, ¿verdad? Sino más, por lo menos debemos empezar a tolerarla, aunque todavía no tenemos la capacidad de amar. Ahora, pero amar, la palabra amar encierra tantas cosas. Por ejemplo, si yo amo a mi esposa, ¿me debo de preocupar por ella? Es bien dentro del amor. Si yo digo que amo a mi esposa, debo preocuparme por ella. No solamente ser contemplativo y solo verla nada más, que le están pasando cosas y no hacer nada. No, es que el amor es práctico. Jesucristo lo demostró de esta manera. Lo demostró de esta manera. Y Jesucristo fue el que más habló del amor. Igual como habló del infierno. Fíjense, pero Jesucristo lo veía de esta manera. Lo hacía práctico. Llevando de la palabra a la vida práctica. La capacidad de morir por los pecadores, pues ahí muestra el amor, ¿verdad? Mas Dios muestra de amor, ¿no?, para con nosotros, y que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, aunque debemos de ver, corregir a alguien no es porque no se aman. Dentro del amor está la corrección. Porque si uno, por ejemplo, ve a un niño y dice, yo amo a mi niño, pero si hace cosas malas y no se corrige, verdaderamente no lo está amando. Y en el futuro va a ser un
tomando un cipote cuando estaba dando clases de noveno el año antepasado. Y le digo yo al muchacho, ¿y por qué te portas mal? Le estaba tratando la conducta. La conducta le estaba tratando. Y entonces, mira, le digo que yo pienso que puede ser un hombre inteligente, sabio, que puede pasar la materia aquí sin ningún mayor problema, pero el problema es que la conducta te arruina todo. ¿Y por qué es que no la ley? Bueno, me dijo, porque mi santo padre, mi santo madre, que tanto que me amaban, nunca me decían nada porque me portaba mal, lejos de eso, solo me quedaba contemplando nada más, me veían que hacía todo, pero no me corregían para nada. Entonces, de ahí viene el problema. Pero decía yo, pero todavía puedes corregir. Estás a tiempo, estás vivo, no estás muerto, puedes. Ahora entonces, es decir, dentro del amor van tantas cosas, ¿no? Tantas cosas de la vida práctica. Es que no solamente es una palabra. La palabra que la mayoría de seres humanos usa es la palabra eros, que es el amor entre pareja, ¿verdad? Es el que más he usado. Pero aquí dentro de la iglesia es el amor ágape, que es algo práctico. Y ya lo vamos a ver en algunos versículos aquí. Y lo podemos llevar a la práctica. Y estábamos hablando con la hermana María Orellana, la que me decía, mire, me dice, fíjense que dentro del catolicismo hay unas personas que piensan bien en cuanto a la vida práctica. Y es lo que está enseñando Juan aquí. Mire que yo soy viuda. Tengo hija, pero soy viuda porque me murió el esposo. Pero dije que un señor le dijo a otro, ¿le vas a vender la carretada de leña? Sí, me la voy a vender. De que no se la vayas a dar cara, ni vayas a hacer que le vas a meter unos palos entre medio, así que para que haga el culto y la carretada de leña te falta, se la vas a poner palito por palito, bien arregladita. ¿Y por qué que le contestó el otro? Porque es viuda, y a las viudas hay que ayudar. ¿Y eso debe de ser la vida práctica de un creyente? Claro que sí. Ahora entonces, pero, fíjense bien, pero dentro del quehacer diario de un creyente, ¿cómo estoy pensando con respecto a los hermanos? A veces pensamos en contra del hermano, solo en los malos que hacen los hermanos. Esta hermana porta de esta manera, pero ¿cuándo vamos a pensar positivamente y decir, no, hombre, de aquí para adelante voy a ver cómo entrar en una relación más cercana con los hermanos? Y cuando a mí en la vida práctica veo el actuar de la palabra hecho, pues digo yo, están creciendo los hermanos, están creciendo. Ahora entonces, el amar de Cristo no fue solamente hablar, no, Él llevó a la práctica todo, para el hecho de que Él dice, bueno, voy a bajar hasta lo último, le voy a servir a esta gente, le voy a enseñar cómo hacerlo. El propósito ahí, ¿cuál era? Que los demás aprendieran a hacerlo, a servir a los demás, no discriminar a los demás. Ahora entonces, con humildad. Pero, entonces el problema ahora, la mayoría de gente no le gusta servir, sino que le sirva. Ahí es donde está el problema. Cuando yo estoy en buena disposición de servir, eso debería de ser. No pensar en mí, sino pensar en los demás. Ahí se muestra el amor. No pensar en mí, sino pensar en los demás. Y podemos hacerlo dentro de la familia y dentro de la iglesia. Ahora entonces, y dice el versículo 15, versículo 15. Dice, todo el que odia
Y ustedes saben que ningún asesino puede tener vida eterna en sí mismo. Ahora entonces, ¿cómo dice este versículo? El que odia a su hermano es un asesino, un homicida, dice en otras versiones, ¿verdad? Ahora, entonces significa que alguien que ha matado a una persona no puede ser salvo. No significa eso. No, si cree en Cristo, puede ser salvo. Ahora, ¿pero qué es lo que está haciendo Juan aquí? Miren, los creyentes no deben llegar hasta ese extremo de odiar a otros. Porque si odia a otro es como que lo mataron. Pues. Y así dijo el Señor Jesús en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Así enseñó Jesús. El que odia a su hermano es como que lo mataron. Entonces, la palabra homicida se oye tan fea, ¿no? Pero más sin embargo, los creyentes todavía matan a otros creyentes. ¿Sí? Cuando hablan del hermano lo están matando. Ahora entonces, no deberíamos de ser así, ¿verdad? Pero, más sin embargo, este versículo que Juan está tratando duro aquí a la iglesia en ese sentido, ¿no? Porque a lo mejor veía las actitudes de los creyentes que no cambian a través de los tiempos. Las iglesias son un problema. Dentro de la iglesia hay gente problemática. Eso es algo normal. Algo normal se puede ver, que no debería ser así. Pero muchas veces, esa es la situación que enfrentamos muchas veces en el ambiente cristiano, ¿no? Pero dice Juan, si alguien dentro de la iglesia odia a su hermano, es como que lo esté matando. Versículo 16. ¿Sí? La vida eterna. Pero está diciendo el sí mismo. Bueno, en esta versión dice el sí mismo, es decir, en la capacidad humana que tiene una persona. Pero por obra o por sí mismo alguien se puede salvar, ¿no lo dice usted? No, en Cristo sí. Ahora, porque todos los pecados fueron perdonados. Y entra el homicidio también. Sí. Ahora, pero el contraste que hace Juan es que, fíjense, una persona que se identifica como un creyente no debería de llegar hasta tal grado a hacer eso, ¿verdad? Porque los homicidas no tienen vida, pero los que no han confiado en Cristo. No, porque eso es lo que hace el apóstol Pablo también, pero ni los homicidas, ni los hechiceros, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los envidiosos, ni los mentirosos, heredarán el reino de Dios. Pero le dice Pablo, pero esto era antes. Pero esto ahora, si un homicida llega a los pies del Señor, se convierte, cree en Él, ha matado gente, va a heredar el reino de los cielos, ¿no puede ser salvo? ¿Sí? Sí. Ahora, y él te está diciendo, pero si llega un creyente pudiera llegar al extremo de matar a otro creyente, podría ser. Pero Juan dice, bueno, si una persona llegara a tal extremo, por eso fueron estas cartas, para corregir, que la gente no llegara a tal extremo. Por ejemplo, la carta que estamos estudiando de Pedro, la gente del tiempo de Pedro, los que seguían la iglesia de él, querían rebelarse y ir en contra del gobierno y ir a matar gente. Pero Pedro les dice, no es así. Pedro ya había entendido que no era así, con espada. Ahora entonces, aquí en la versión Dios habla hoy, dice que en sí mismo, en el versículo 15 de Dios, dice en el versículo 13, dice, hermanos míos, no se extrañen,
versículo 14, nosotros hemos pasado de muerte a vida. Y lo sabemos porque amamos a nuestros hermanos, es decir, debe ser lo lógico. Que si uno ha pasado de muerte a vida y es un creyente, ¿qué era lo que debería de hacer? Amar a los hermanos. Eso debería ser. El que no ama aún está muerto. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino puede tener vida eterna en sí mismo. Es decir, por sus propias actitudes, ¿verdad? Imaginen que un homicida cambiara de vida. Viene, mató a una persona, fue un asesino, pero luego de repente quiere cambiar de forma de vida, pero no busca a Cristo, sino que se vuelve una persona moral y cambia su forma de ser, se vuelve amable, se vuelve responsable, ayuda a los demás, se vuelve una persona buena gente y practica muchas cosas. ¿Pudiera salvarse así de esa manera? No. Que lo está viendo en la carta, en sí mismo, en el recuerdo personal. Ahora, entonces, versículo 16 dice: conocemos lo que es el amor, porque Jesucristo dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Ahora, ¿cuál es el mejor ejemplo entonces aquí del amor? Cristo dio su vida por nosotros. ¿Y quién nos llama el Señor a nosotros? Dar la vida por nuestros hermanos. ¿Seremos capaces de dar la vida por nuestros hermanos? Yo le he oído a algunos hermanos que dicen: yo por algunos ni una cola doy. Dicen algunos, pero ni una cola doy. Porque vemos en los hermanos las actitudes negativas, nada más, lo malo que exportan a veces. Y a veces te atacan a ti y dicen: bueno, ¿cómo voy a responder? Si lo atacan a uno los hermanos, ¿cómo debemos de responder nosotros? ¿Cómo debemos de responder? ¿Debemos de responder amándolo o debemos de responder de la misma manera que nos atacan? Lo más natural de la vieja naturaleza es golpe con golpe y el pago. Ese es lo de la vieja naturaleza. Pero una hermana contaba su testimonio. Yo dice: he podido sufrir por este hombre, y delante del esposo estaba dando el testimonio porque el hombre se había convertido. Pude sufrir de este hombre. Me maltrataba, me pegaba, me hacía un montón de cosas, pero como yo era cristiana, yo lejos de tratarlo mal, siempre cumplía con mi papel de esposa. Le ponía la comida a tiempo, la ropa y todo a tiempo. Para dar buen testimonio de que era una creyente, así lo hacía. Y entonces, pero el hombre se reía después dando testimonio. El hombre le pidió perdón delante de la congregación, a la mujer. Ahora dice: si no me hubiera tratado esta mujer de la manera correcta, yo no me fuera creyente, decía el hombre. Es que yo odiaba a los creyentes, pero ellos me ganó con el testimonio. Ahora entonces, vamos a suponer que ahora no son esposos, sino que digamos que somos hermanos en Cristo. ¿Cómo vamos a responder a un hermano que me trata mal? Debo de exhortarlo, muchas veces debo de exhortarlo y hacerle reconocer que está actuando mal, ¿no? Pero no pagarle de la misma manera como que me está tratando el hermano, ¿verdad? Porque exhortar no significa ningún daño para ningún creyente, aunque los creyentes a veces se enojan más que uno los corrija, pero exhortar no es algo malo.
Es algo bueno para los creyentes. Ahora entonces, y dice aquí, bueno, el mejor ejemplo que tenemos aquí es Jesucristo. Si tendremos la capacidad nosotros de creyentes de dar la vida por otro hermano, les aseguro que hasta este momento, quizás ninguno de nosotros tiene la capacidad de hacerlo. Pero ese era el llamado del Señor. Era el llamado del Señor. Ahora entonces, versículo 17. Pero el que viene de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Bueno, ahora cambió la panorama, ¿verdad? Ahora cambió el panorama. Dice, bueno, el mejor ejemplo de Jesús que fue Dios, ustedes deben dar su vida a su hermano, pero hace un cambio aquí, ¿verdad? Y dice, con las cosas materiales somos muchas veces tacaños y mezquinos, y ves a tu hermano pasar necesidad, no haces nada. Eso fue lo que explicó Santiago en el capítulo 2, ¿verdad? Si llega un hermano, hermano, dije que tengo hambre y no he comido unos días, no tengo ropa, he pasado frío durante unas noches. Espérate, hermano, ya vamos a orar. Y ora, y le dice al hermano, vete en paz. No le digas de agua, ahora entonces aquí tenemos la canasta básica, ¿verdad? Pero yo me fijo, ¿verdad? Como 3 o 4 hermanitas, unas piedras ahí en la canasta. Es una que la llena, como 3 o 4 hermanitas, ¿verdad? Bueno, y a hombres he visto echando ahí, ¿va? Entonces, pero, más sin embargo el Señor se la va a bendecir, ¿va? Pero, esa canasta básica, a pesar de que no todos somos fieles ahí, mire cuánto ha servido, ha suplido muchas necesidades. Ha sufrido necesidad, así como se lo digo, hermanos que no tenían trabajo y estaban comparando necesidad muchas veces. Allí se les sufrió. Los otros que tenían enfermedades, no podían trabajar, ahí se les sufrió. Y el otro que, ¿verdad? Pero ahí está, ¿verdad? El detalle. Seamos prácticos, dice Juan aquí, ¿verdad? Seamos prácticos. En este versículo, dice, en el versículo 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Dice, no puede haber amor si alguien no tiene la capacidad de ayudar a otro. Eso es lo que está diciendo Juan. Si no tiene la capacidad de ayudar a otros, no tiene amor. Aunque algunos intérpretes de estos versículos piensan que en el tiempo de Juan no había necesidad, en todo tiempo hay necesidad. En todo tiempo hay necesidad. Ahora entonces, lo que pasa es que muchas veces también algunos han aprovechado pero no estoy hablando de los creyentes, no, mucha gente que viene aquí. Vino un señor inconverso con una anciana, yo recuerdo, y estaba por aquí, ¿verdad? Y terminó el curso y me dijo, hermano, quisiéramos una cora para irnos. Sí, te la di, ¿verdad? La cora. Y dije, no querían mucho, porque directamente dijeron ellos una cora, ¿verdad? Pero les voy a dar una canasta básica que tenemos aquí. Y estaba agregando, no queremos. Tenían necesidad realmente, lo que queremos es dinero. Y se fueron para la tesorería, a ver qué les daba. No, les tesorero. Ya el pastor les dio lo que ustedes querían. Entonces, la gente a veces no es agradecida. No es agradecida. Pero le estoy hablando de inconversos, no le estoy
debemos de ser agradecidos. Ahora entonces, y pueden suceder esas cosas dentro de la iglesia, ¿no? Y termino diciendo, en el versículo 18, hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El versículo 18 remata la cosa, ¿verdad? No amemos de lengua. ¿Qué es amar de lengua, hermano? Solo de te amo, te amo, te amo, te amo. No, dice, amemos de hechos. Hablemos de hechos. Y fíjense que como iglesia, pues tenemos aquí cómo hacer para que seamos más sensibles a la necesidad. Muchas veces, ¿cómo hacer? Y aquí hemos explicado nosotros que debemos de ayudar a nuestros hermanos en Cristo, pero muchas veces han pasado cosas. Por ejemplo, pasó la hermana Celina enferma ahí. ¿Cuántas veces le fueron a lavar a la hermana o a hacerle una planchada o cosas así las hermanas de la iglesia? ¿Cuántas veces? Y la gente se muere y después nos quedamos pensando si hubiera hecho algo por él. Pues, y siempre hay gente necesitada. Ahora tenemos a la hermana Lucía. ¿Cuántos de nosotros se acercan y dicen, hermana, ¿en qué le puedo ayudar, hermana? Ayudemos. Y acercarnos ahí, ¿verdad? A hacerle una lavadita, una bañadita también, y tiene que tener confianza, ¿verdad? Por bañar al hermano, o trasladarla de un lado a otro. Pues, la hermana decía, qué barbaridad nosotros somos la iglesia y no le compramos las sillas, sino que la alcaldía se la dio. Entonces, qué barbaridad, pues. Ahí está la hermana, enfermita, y lejos de ir mejorando, vemos nosotros que es solo un milagro de Dios, ¿verdad? Ahora ya la otra pierna que tenía buena y que no tenía quebrada, le duele más que la otra. Y era la que podía usar para hacer lo que esfuerzo de ella. Y ahora está para acostarse, no le cuesta. Pues no, hermanos, apliquemos este versículo, no solamente de lengua,